Bien, señoría, en el marco y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 78 de la ley de la ley 2998 que regula el procedimiento abreviado, también quería comunicarle la intención de mi defendido de tener la última palabra una vez que hayan concluido las exposiciones. Muy bien. Tú vas después de mí. Bien. Pues planteo mis conclusiones. Bien, en este procedimiento se plantean fundamentalmente dos cosas. Un incumplimiento formal de los estatutos de la Universidad de Almería, un incumplimiento formal en lo relativo al nombramiento y a la composición de las comisiones evaluadoras, un incumplimiento formal que, independientemente de las motivaciones que tuviese, dolo o mera negligencia, anularía completamente los resultados de lo acordado por esa comisión. Desde la otra parte, se ha intentado argumentar que la nueva normativa, la nueva Ley Orgánica de Universidades de 2007 y el Real Decreto 1313, son incompatibles con lo marcado en los estatutos de la Universidad de Almería. Sin embargo, queremos acreditar que estas nuevas normas no hacen sino ratificar la libertad de la Universidad de Almería para establecer el régimen de composición de las comisiones que considere oportuno. Si leemos la nueva Ley Orgánica de Universidades de 2007, se dice en su artículo 62.3 que los estatutos de cada universidad regularán la composición de las comisiones de selección de las plazas convocadas y garantizarán, en todo caso, la necesaria actitud científica y docente de sus componentes. Es decir, la nueva norma que teóricamente era incompatible con los estatutos de la Universidad de Almería, ratifica la libertad de la Universidad de Almería para regular, como considere oportuno, a través de sus estatutos, que son su norma suprema, la composición de las comisiones de evaluación. Lo mismo sucede con el citado Real Decreto 1313/2007. Este Real Decreto, en su artículo 6.1, dice que los estatutos de cada universidad regularán la composición de las comisiones de selección de las plazas convocadas y garantizarán, en todo caso, la necesaria actitud científica y docente de sus componentes. Solamente establece estos dos límites que ya estaban en la anterior Ley Orgánica de Universidades. Por tanto, no hay ninguna incompatibilidad entre la nueva normativa y los estatutos de la Universidad de Almería. Los estatutos de la Universidad de Almería debían seguir vigentes porque no la contradecían en absoluto. Y el hecho de que se establezca un nuevo sistema de acreditación de los profesores no tiene la menor relevancia jurídica de cara a lo aquí discutido. Porque ahí, con ese establecimiento de ese sistema de acreditación, la única innovación que se incluye es el establecimiento de un filtro externo a la universidad. Pero ese filtro externo a la universidad no obliga a la universidad a modificar la normativa sobre la composición de sus comisiones. Puede seguir estableciendo la composición que marquen sus estatutos. Lo único que las personas que se presenten a esas plazas previamente deberán haber pasado el filtro de la acreditación nacional. Por consiguiente, los estatutos de la Universidad de Almería continuaban plenamente vigentes, y esos estatutos, en virtud del principio de jerarquía normativa, no pueden ser anulados por un reglamento de rango inferior, un reglamento que nunca se debió dictar sin una previa modificación estatutaria. Esa modificación estatutaria ha sucedido en 2011, mucho después de que acaecieran los hechos que nos ocupan. Ahora ese reglamento sí que puede considerarse legal, pero ahora no antes. Antes era un reglamento incompatible con los estatutos de la universidad y nunca debió aplicarse. Y además era un reglamento que incidía de una forma evidente, de una forma manifiesta, en la formación de la voluntad de los órganos colegiados, en el sentido de que establecía un sistema de composición de los órganos colegiados radicalmente distinto al que marcan los estatutos. Y eso, evidentemente, supone que la voluntad de esos órganos colegiados, como así ha sido el caso, va a ser totalmente distinta a la que sería si se aplicasen los estatutos de la universidad. Y ello independientemente de que sus miembros puedan haber actuado de una forma dolosa o puedan haber actuado de buena fe. Son miembros distintos. Y desde el momento en el que son miembros distintos, son personas diferentes, con intelectos diferentes, con valores diferentes, con criterios diferentes, y ello provoca que el resultado de su evaluación sea radicalmente distinto. Por tanto, hay una causa de nulidad evidente del artículo 62.1e desde el momento en el cual la comisión que se compuso no debió ser la comisión que realmente debiese juzgar los méritos de los candidatos. En ese sentido, vuelvo a reiterar la plena legitimación activa de mi defendido como miembro del área
un miembro del área que tiene derecho a que sus compañeros, a que las personas con las que comparte su docencia, de las que depende la calidad de la docencia de la unidad en la que se encuadra, sean personas nombradas conforme a la ley. Sean personas que, de acuerdo con lo marcado normativamente, tengan la máxima capacidad, la máxima competencia, y ello solamente es posible si las comisiones que eligen a estas personas son comisiones nombradas de acuerdo con la ley, de acuerdo con los estatutos de la Universidad de Almería, que en este caso no ha sido así bajo ningún concepto. Aparte, como hemos querido acreditar durante todo el procedimiento, y volvemos a resaltar aquí de forma muy breve, mi defendido estaba en la posición de hipotéticamente presentarse a la plaza, desde el momento en el cual solicitó su acreditación, si bien la solicitó después de que se compusiese el tribunal, y era perfectamente posible que antes de que concluyese el plazo para la presentación de candidaturas, como así lo ha dicho don Javier Aguirre, era perfectamente posible que recibiese la acreditación. Y eso hizo que... sí, señoría. Y eso tuvo una incidencia, como también ha reconocido don Javier Aguirre, tuvo una incidencia evidente en la composición del tribunal. Hemos querido acreditar, aunque no se nos ha permitido, la animadversión que 3 de los 4 miembros del tribunal que aquí han comparecido tenían hacia mi defendido. No hemos podido hacerlo, consideramos que esto nos causa indefensión, pero si hubiésemos podido lograrlo, habríamos conseguido acreditar que ese fue un elemento determinante a la hora de componer la comisión, como también fue determinante que doña Luisa Arvide hubiese hablado previamente con las personas que finalmente compusieron esta comisión. Consideramos que de las declaraciones hay indicios suficientes de que en ese tribunal hubo unas motivaciones de beneficio a una candidata y perjuicio a otro. Beneficio a una candidata desde el momento en el cual dicha candidata habló previamente con ellos y les propuso formar parte de la comisión, que evidentemente eso no se hace con quien sabes que te va a votar en contra, sino con quien sabes que te va a votar a favor, y perjuicio en el caso del otro posible candidato desde el momento en el cual, pues, en fin, la animadversión hacia él era pública y notoria, aunque no hayamos podido acreditarlo. Y en ese sentido concluimos recalcando el documento número 2, el informe del director del departamento, en el cual queda acreditado que en la composición del tribunal tuvo una relevancia esencial la figura del doctor Lirola. Y precisamente por ello solicitamos, señoría, que se declare la nulidad de pleno derecho de las resoluciones recurridas. Con la venia, señoría, para elevar a definitiva las conclusiones y matizar únicamente dos o tres temas. En primer lugar, señoría, reiteramos la falta de legitimación activa del actor, que ha quedado superacreditada desde el momento en que él mismo reconoce que espera que se reúna el Consejo de Departamento, espera que se reúna el área, espera que salga la convocatoria y que se nombre el tribunal para después solicitar la acreditación. Que la acreditación, según el Real Decreto, que no menciona ninguna demanda, ni mi ilustre compañero ha querido mencionar, que es el Real Decreto 1312 de 2007, que acompañamos en periodo probatorio como documento número 4, dice exactamente el artículo 3. La finalidad del procedimiento es la obtención del correspondiente certificado de acreditación, que constituye el requisito imprescindible para concurrir a los concursos de acceso a los cuerpos de catedráticos. Quiere decir, señoría, que este decreto, que no está contemplado como es natural en los estatutos, porque en los estatutos viene contemplado el anterior, que era el Real Decreto del año 2002, este Real Decreto, que no quiere conocer el recurrente, es el que obliga a cambiar el sistema de acceso a los cuerpos de catedráticos de universidad. El recurrente, yo comprendo, señoría, que establece un procedimiento que a él le gusta más. Él establece el procedimiento de los estatutos y que no tuvo por qué aprobarse un reglamento porque nada había en contradicción, pero es que una ley orgánica del 2007 nos obliga a las universidades, como ha quedado demostrado en periodo probatorio, Córdoba, Granada, Málaga han tenido que aprobar sus reglamentos, nos obliga a la disposición adicional octava a aprobar la normativa mientras se modifican los estatutos. El recurrente dice que teníamos que haber modificado los estatutos, pero, señoría, quien manda es el legislador, y una ley orgánica está por encima de la opinión ilustre del recurrente. De manera que la universidad aprobó su reglamento por imperativo legal para adaptarse a las normas que se habían publicado desde los anteriores estatutos, que sin duda los modificaban, porque los estatutos en el 103 hacen referencia a dos disposiciones que han quedado derogadas.
Eso en cuanto al argumento, señoría, de la legislación que se ha cumplido y que las resoluciones que se han dictado son ajustadas a derecho, porque hemos cumplido fielmente la legalidad y hemos actuado según nos ordenaba una ley orgánica del 2007. El segundo de los argumentos, señoría, se ha demostrado por todos los testigos que han prestado declaración, por la codemandada que ha prestado declaración, incluso por el recurrente, señoría. Ninguno de los testigos ha reconocido, salvo 2 testigos que no han reconocido que los propusiera Luisa. Lo que han reconocido es que Luisa habló con ellos para decirle que había sido acreditada. Esos 2 testigos, permítaseme que puedo considerarlo un poco contaminado por la relación que tienen, que ha reconocido uno ser muy amigo de don Jorge Lirola y el otro su director de tesis. Todos los demás, señorías, han declarado libre y abiertamente que en ningún momento mantuvieron relaciones con doña Luisa. Algunos de ellos ni la conocían hasta que llegaron, sobre todo los miembros propios del tribunal. Y yo, francamente, llego a pensar, señoría, que hay verdadero interés en el recurrente en pedir la nulidad de las convocatorias de las cátedras cuando se presenta a la codemandada. No puedo evitarlo, señoría, porque es que después de haberse abierto el plazo de presentación de solicitudes y después de haberse cerrado, o sea, ya no podía concursar, presentó 2 demandas más. Era el momento para haber desistido, señoría, porque en el momento que se cierre el plazo de presentación de solicitudes, sabía que no podía concursar. Aún así presenta no una, 2 demandas más. Quiere llegar al final de las consecuencias, señorías, sabiendo que ningún miembro del tribunal ya ni puede votar en contra de él, ni puede tener animadversión, porque no es objeto del procedimiento que nos ocupa. Y aún así, señoría, sigue presentando 2 demandas. Nada más, señoría. Interesar una sentencia en los términos de la contestación a la demanda desestimatoria de la pretensión. Incidir únicamente en que la legalidad del proceso de adjudicación de la cátedra a doña Luisa ha sido totalmente acreditada en la fase probatoria, que el único que mantiene una posición que es original acerca de cuál es el régimen legal aplicable es el recurrente, porque ni el legislador, que ordena en la ley orgánica que que queda sin contenido el artículo 63, que establece que las universidades tienen que aprobar un reglamento que regule esta nueva ordenación, y el resto de las universidades de Almería que así lo han aplicado, pues son los que de alguna manera nos dan la pista de cuál es, nos dan se me ha ido la palabra, pero bueno, son las que nos dan certeza acerca de cuál es el reglamento aplicable. Hemos acreditado también, señoría, que el profesor Lirola remitió una serie de correos electrónicos. Uno de ellos dice expresamente que su presentación de la candidatura tiene como objeto obtener el requisito de la legitimación que la ley de la jurisdicción exige para poder plantear este requerimiento, y en la medida en la que esa acreditación o esa presentación de candidatura es puramente instrumental, entendemos que está ejercitando una acción de forma temeraria que le hace merecedor no solo de la desestimación de la demanda, sino de la condena en costas que está prevista en la ley para este tipo de ejercicios temerarios de acciones. Nada más, señoría. Le agradezco que me dé. Es necesario aclarar diversos puntos. Primera cuestión, le pido aclarar, es fundamental aclararlo. ¿Por qué sale una plaza en una cátedra aquí en Almería? La parte demandada dice que es por promoción. Podría haber sido por necesidad de docentes. No hay necesidad de docentes, sino es promoción para promocionar a una serie de profesores. Ha quedado aquí demostrado que había información privilegiada, mientras que la profesora Arvide sabía que iba a salir una cátedra, los demás no lo sabíamos. Yo no lo sabía. Ella había podido pedir, porque el sistema de acreditación se solicita al ministerio en cualquier momento, y en cualquier momento se lo pueden conceder. Ella, sabiendo que se iba a convocar una cátedra aquí con información privilegiada,
lo había solicitado y se lo habían concedido. Podíamos solicitarla en toda España, y además con todo ese proceso se podía solicitar y pedir aquí y haberse presentado más personas. En ese sentido, por eso hay que exigir la legalidad. De hecho, había pasado en otra ocasión, y aquí se ha sacado el tema de la anterior cátedra, que tampoco había necesidad docente cuando se hizo, y interpuse un contencioso donde sí me consideraron parte interesada, aunque como el resto de los profesores en filosofía y en filología inglesa que anularon esas cátedras eran el mismo caso, donde se había seguido de forma fraudulenta, pero en mi caso lo retiré porque una persona que no había intervenido y que era inocente y que podía sufrir consecuencias como los otros sucedieron con Agapito Maestre y Miguel Martínez, que se fueron al paro porque habían renunciado a su plaza, retiré para no ocasionarle prejuicio a un inocente, porque en ese caso también la profesora Arvide había movido el tribunal, y de hecho aquí también ha habido varias personas que han faltado a la verdad. Sí, pero es importante, y voy al meollo de la cuestión, el tema fundamental también. ¿Por qué digo yo que los estatutos se han de aplicar? Aquí no era necesario cambiar esos estatutos, ni hoy en día se podían haber cambiado. Existe la discrecionalidad de poderlo cambiar, pero no había nada en la ley de universidades que hiciera cambiarlo, porque anteriormente, como había obtenido Javier Aguirre La Plaza, o lo había obtenido yo mismo, era por sorteo. En Madrid se hacía un sorteo de 3 personas, aparte de presidente y secretario, lo nombraba a propuesta del departamento, los expertos, no la política universitaria, el rector o el consejo de gobierno, donde ahí entran ya otra tráfico de influencias posible. Y en ese sentido, lo que digo, se cambió el sistema previamente al de acreditación al de habilitación, y hubo muchas universidades que ya lo habían adaptado, entre ellas la Universidad de Almería, que lo había adaptado en el 2003. Se habían modificado los estatutos, que había unos estatutos anteriores, ya lo tenía modificado. Había muchas otras universidades que no lo tenían y sí tenían que modificarlo, y en ese sentido no había ninguna justificación, ni la hay hoy en día, para que se hubiera modificado esos estatutos. De hecho, si usted examina, y lo tengo yo la información, las primeras propuestas del claustro no iban encaminadas a que se cambiaran esos artículos, sino fue a partir de mis reclamaciones cuando interesó modificarlo. Incluso puede haber ahí una ilegalidad que no he investigado, de que ha podido suceder ese cambio de que realmente se haya querido cambiar los estatutos para justificar una cosa, que eso era una discrecionalidad posible que tiene el sistema, pero lo que se hizo aquí fue una arbitrariedad, que recuerdo que está prohibida por nuestra Constitución, y en ese sentido exijo a la justicia, y exijo a usted que se informe bien y emita justicia, porque la corrupción que hay en las universidades en gran medida es porque la permitimos, entre ellos el sistema de justicia. Gracias.